Hola gente, bienvenidos a la segunda parte de la explicación de SQL Injection. En la grabación anterior lo dejamos por acá. Vimos, bueno, cómo hacer un bypass con una inyección y colocar un OR 1 igual a 1 para hacer bypass de login o eliminar cualquier tipo de filtro que se esté aplicando en la parte del where de la consulta de SQL. Eh, También vimos cómo hacer ataques de union para, si tenemos una consulta que está trayendo datos, sumarle datos y visualizar datos que no deberían estar ahí. Eh, y bueno, algunas otras cositas más, como explorar los nombres de las tablas y las columnas en la base de datos para luego poder formar un payload que te devuelva los datos interesantes, ¿no? Lo dejamos acá y la realidad es que la grabación de esta segunda parte ya lo intenté hacer dos veces. La primera fracasamos porque no teníamos licencia Pro del Burp Suite y necesitábamos usar el intruder. Y para quien no sepa, el intruder de la versión Community es bastante lento, así que tenemos un trial para hacer los labs durante 30 días. Em, Y después de eso, un segundo intento de grabarlo, pero se me hizo muy larga la explicación y también tuve algunos errores de sintaxis al momento de hacer las consultas y como se trata de inyecciones a ciegas, es un poco difícil dar con el payload correcto a la primera. Pero eso me pasó por intentar mostrarle los labs sin antes haberlos resuelto, pensando que iban a salir de una, y no fueron tan sencillos como los de Union o bueno, los otros que son casos más sencillos. Estos no es que sean complicados, sino que llevan tiempo, y de hecho los resolvimos en vivo, pero llevó tiempo. Quien estuvo en la clase en el encuentro dijo que le servía esto de ir llegando a la solución de a poco, iterando, pero yo creo que para un video, una grabación, es mejor que salgan las cosas al primer, segundo intento y no desperdiciar 15 minutos por cada uno de los ejercicios. Así que vamos a intentar que este video quede de una hora más o menos. Eh, Bien, veamos de qué se tratan las inyecciones a ciegas. Em, las inyecciones de SQL a ciegas ocurren cuando la aplicación es vulnerable a una inyección de SQL, pero en la respuesta no se contienen resultados de la query, ni tampoco vemos errores en la base de datos. Muchas de las técnicas, como las que vimos en los ataques de Union, no son efectivas eh, porque básicamente para ejecutar este tipo de técnicas necesitamos ver los resultados de la query inyectada. De igual forma, aún sin ver los contenidos que devuelve la query, es posible exfiltrar información sensible con una inyección a ciegas. Eh, lo que uno busca al explotar una inyección a ciegas es lograr tener dos tipos de respuesta. Una eh, para cuando le haces una consulta a la base de datos y la base de datos te confirma que el dato es verdadero, y otra para cuando te confirma que el dato es falso. Eh, Ahora lo vamos a ver con el lab que sigue en la siguiente diapositiva, pero nos habla incluso de qué se trata este lab. Te dice, considera una aplicación que esté usando cookies para traquear eh, y que enviamos la cookie de la siguiente manera. Cuando una request se envía conteniendo la cookie con tracking ID, es procesada y la consulta para procesarla queda de la siguiente manera. Seleccionamos el tracking ID de la tabla de track users, donde el tracking ID sea, y acá está el parámetro controlado por el usuario. En el caso de que exista un tracking ID dentro de la tabla de track users, vamos a ver el mensaje de welcome back. En el caso de que no,
no vamos a ver el mensaje de welcome back. Entonces, les voy a mostrar con esto, antes de ir a resolver el ejercicio, de qué nos sirve eso. Imagínense que estamos lidiando con una feature, un caso ligeramente distinto a esto. Imagínense que existe un endpoint o una página, una funcionalidad, que vos le pasás el nombre de un usuario y si este usuario existe en la base de datos, se devuelve un resultado y vemos el mensaje de que ese usuario ya existe. Ahora, como nosotros a partir de acá podríamos inyectar, lo que podríamos hacer es pasar el nombre de un usuario y eh, seguirlo con el operador lógico AND, y acá podemos poner una expresión que sea verdadera o una expresión que sea falsa. En este caso, 1 igual a 1 es una expresión verdadera. Yo estoy consultando si estos dos números son iguales y realmente lo son. Entonces, lo que tenemos acá es, del lado izquierdo del AND, algo que evalúa verdadero, porque nosotros sabemos que existe un usuario llamado John y que esto normalmente arrojaría resultados. Y del otro lado tenemos otra consulta que también es verdadera. Y como ambas partes de la consulta AND son verdaderas, esto debería de seguir arrojando resultados. Ahora, si yo lo que inyecto es una consulta con el operador lógico y acá pongo un statement que es falso, no me va a arrojar ningún resultado, porque si bien existe un usuario cuyo nombre es John, esta parte de la consulta no va a matchar y me va a arrojar ningún resultado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos usar esto para nuestro favor? Yo lo que puedo preguntar es si la password de, de, de este usuario sea igual a y algún valor, pero no voy a ir probando todos los valores hasta dar con la password. Lo que puedo hacer es usar el método substring sobre el campo password y consultar sobre el primer carácter. Este segundo parámetro acá es desde dónde queremos arrancar y el tercer parámetro es cuántas unidades adelante de eso queremos tomar. Vamos con el primer carácter y vamos a tomar solo ese carácter, nada más que eso. Entonces, lo que podemos preguntar es uno por uno. Esto acá me va a extraer el primer carácter de la password, pero no me lo va a mostrar. Pero yo lo puedo usar dentro de una eh, expresión acá. Yo puedo poner es igual a, por ejemplo, entre comillas porque es un string. Si esto evalúa sea verdadero, me debería de arrojar un resultado. No evalúa verdadero, por lo tanto no veo resultados. Pero yo puedo seguir probando. Es igual a b, y así, hasta llegar a la P, que acá vemos que la contraseña del usuario John es password. Cuando se da el caso de que vas preguntando letra por letra y machea, volvés a ver el estado que veías cuando lo que pasaste fue verdadero. Y otra cosa, no hace falta probar letra con letra y usar letra por letra y usar el operador igual. Lo que uno puede hacer es preguntar si es mayor que y poner una letra que esté por el medio del alfabeto. Eh, Esto también nos sirve y vamos a llegar al resultado más rápido. En este caso, al hacer esta pregunta, si la primera letra de la contraseña es mayor que M, ya sabemos que está entre la M y la Z. Si yo pongo en el medio algo en el medio, como por ejemplo la letra T, nos va a decir que está entre la M y la T. Y así podemos ir llegando al resultado más fácil. Como para que no nos tome, en el caso de que sea la Z, 27 intentos. Nos tomaría, bueno, un poquito menos. Eh, este es el tipo de operaciones que tenemos que hacer acá. Que de hecho es lo que nos va a explicar acá. Nos dice, pero yo quería mostrárselos con el Playground interactivo. Dice, para entender cómo funciona este exploit, supongamos que estas dos requests son enviadas con
el siguiente, eh, por el siguiente tracking ID. O sea, tendríamos el valor de la cookie, una comilla simple para empezar a inyectar y el operador lógico AND con la expresión verdadera y luego con la expresión falsa. Dice, el primero de estos valores causa que la query retorne resultados, porque el inyectado AND1 igual a 1 es una condición verdadera, y como resultado el mensaje de welcome back se muestra. El segundo caso, segundo valor, causa que no nos devuelva resultado y por lo tanto no vemos el mensaje de welcome back. Y bueno, usando esto vamos a poder exfiltrar información relevante. Acá nos dice lo que les estaba mostrando yo, por ejemplo. Tenemos un substring, estos paréntesis acá es para armar una subquery que directamente pide la password del usuario, eh, el campo password de la tabla de usuarios, donde el usuario sea igual a administrador. Esto, al momento de ejecución, se reemplaza por la contraseña del administrador y esta funcionalidad lo que hace es quedarse con el primer carácter. Y acá preguntamos si es mayor que m, nos devuelve el mensaje de welcome back, es nuestra señal eh, de que esta condición es verdadera. Preguntamos si es mayor que t, este no devuelve el welcome back, por lo tanto tiene que estar entre la m y la t. Y cuando uno ya está cerca ya tiene pocas posibilidades restantes, podemos cambiar el mayor que por un igual hasta llegar a em, el carácter en cuestión. Hacer esto lleva mucho tiempo, hacerlo a mano, porque todo esto sería para extraer de un carácter a la vez. Pero vamos a ver cómo usar el intruder de Burp Suite para automatizar esto y hacerlo un poco más rápido. Bien, vamos con el primer lab. De todos los labs que vamos a ver, el, el parámetro a inyectar es la cookie. Fíjense que yo estoy visitando esta página por primera vez y no me mostró ningún mensaje. Pero se me setió una cookie al hacer esta visita al sitio. Yo voy a refrescar y como es la segunda visita y ya va con la cookie, veo el mensaje de welcome back. Me voy a buscar esta request que envié, tiene que estar por acá, y la voy a mandar al repeater. Bien, fíjense que acá está el tracking ID del cual nos hablaba el lab. Yo lo mando y vemos el mensaje de welcome back. Y lo que me gusta hacer a mí es poner la palabra welcome acá, así después no la tengo que ir buscando, simplemente me fijo si hay matches o no. Bien, eh, como vimos en el lab, lo que hay que hacer es poner la comilla simple para cortar con el string y empezar a escribir sintaxis de SQL. Y acá podemos poner AND y una condición, vamos a probar primero con una condición verdadera y después con una condición falsa. Por ejemplo, esto debería de seguir mostrándonos el mensaje de welcome. Eh, bien, tenemos las comillas que ponemos nosotros y al final de la consulta igual hay una comilla. Por eso no hacía falta, o si yo la quiero incluir debería de igual hacer esto. Eso también funciona. Pero vamos a dejarlo así. Bien, tenemos la inyección de un statement que es verdadero. Si yo inyecto un statement que es falso, no veo el mensaje de welcome. Entonces podemos empezar a usar esa lógica
como para consultar cosas. Yo recién les mostraba cómo podemos ir extrayendo em, de a un carácter a la vez la contraseña del usuario. Pero no sabemos cuántos caracteres tiene, entonces no sabríamos dónde frenar. Entonces lo primero que hay que hacer es averiguar cuántos caracteres tiene la contraseña. Entonces lo que voy a hacer es em, reemplazar esto por, vamos a hacer una subquery que seleccione ningún campo, simplemente la letra A, pero de la tabla de users, donde el username se igual a administrator. Eh, y esto lo vamos a comparar contra A, ¿verdad? No cierro la comilla porque la cierra la consulta original donde estamos inyectando. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seleccionar A. Esto nos va a devolver A siempre y cuando exista un usuario administrator. Si yo ejecuto esto, debería ver el mensaje welcome. Ahora, si yo pongo un usuario acá que no exista, administrators, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque esto no estaría trayendo la letra A, estaría trayendo null o 0 rows, y estaríamos comparando 0 rows contra A. Pero como es el caso de que existe un usuario administrator, nos devuelve A, comparamos A contra A, que es una condición verdadera, vemos el mensaje de welcome. Bien, sabemos que el usuario administrator existe, gracias a esta consulta. Ahora, lo que podemos hacer es seguir con esto y poner acá otro AND que diga, bueno, nos queremos mostrar la letra A si hay un username igual a administrator y el length de su password es mayor que 10, por ejemplo. Si todo esto es verdadero, comparamos A con A, vemos el mensaje de welcome. Bien, es mayor a 10. Mayor a 15, seguimos viendo el welcome. Pongo mayor a 20 y no lo vemos más. Vamos a comparar si es igual a 20 y si eso es verdadero, vemos el mensaje de welcome de nuevo. Perfecto, sabemos que la contraseña que estamos buscando tiene 20 caracteres. Vamos a averiguar el primer carácter de esta contraseña y automatizamos el resto con intruder. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Eh, no vamos a modificar mucho la query. Vamos a, eh, vamos a hacer, nos quedamos con esto para seguir comparando contra A y lo que vamos a hacer es select del substring de password. Vamos con el primer carácter de password from users, donde el username sea igual a administrator. Esto, acá, todo lo que está entre paréntesis, imagínense que se reemplaza por el primer carácter de esa contraseña. Y podemos preguntar si es igual a, de hecho ahora lo vamos a hacer, pero dudo que sea justo igual que A. Podemos preguntar si es mayor que A y sabemos que es una letra, porque en el caso de ser un número tendríamos que empezar a comparar con números acá, pero sabemos que es una letra del abecedario que viene después de la A. Bueno, cualquier letra viene después de la A. Vamos a probar con M. Nos sigue dando verdadero, así que tiene que estar entre la M y la Z. Pruebo con la T. Vamos probando con opciones en el medio. Está entre la M y la T. Vamos a probar con O. Bien, es mayor a
Viene después de la O y antes de la T. Vamos a cambiar esto por un igual y vamos a empezar a probar con P, O, P, Q, R, S, T. El primer carácter de la contraseña del usuario administrator es la letra T. Ahora, nosotros sabemos que la contraseña tiene 20 caracteres eh, y que tenemos que probar los caracteres que van de la A a la Z y del 0 al 9, que son los posibles caracteres de esta contraseña. Estaríamos un tiempo largo y si ya me estoy quejando de que las grabaciones anteriores me quedaron largas, imagínense si lo hacemos a mano. Lo que tenemos que hacer acá es mandarlo a Intruder, o bueno, también existen otras herramientas para automatizar inyecciones, pero en el caso de Intruder, lo que podemos hacer es la misma request HTTP que estábamos haciendo, eh, le ponemos unas marquitas, esta acá y esta acá, con cosas que queremos que sean dinámicas. Por ejemplo, nosotros dijimos que queremos probar todos los números del 1 al 20 acá, y acá los caracteres de la A a la Z y los números del 0 al 9. Vamos a hacer eso. El tipo de ataque que vamos a usar es Cluster Bomb, que te permite tener múltiples marcadores y probar todos los valores en todas las posiciones. Y lo que vamos a hacer es, para la primera posición, vamos a cargar del 0 al 9, voy a quitar el 0 y voy a agregar el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Creo que tengo uno duplicado. Sí. Vamos a sacar los duplicados. Para la primera posición es eso. Para la segunda posición van a ser de la A a la Z en minúscula y del 0 al 9. Esto porque yo sé que la contraseña en este caso tiene estos caracteres, pero podría también tener caracteres especiales y lo que fuese. Le voy a dar Start Attack y lo que va a hacer esto es lanzar todas esas requests al mismo tiempo. Va, no al mismo tiempo, sino de a 10 a la vez y bueno, rapidísimo. Bien, fíjense que las está mandando, nos está diciendo en la posición 1 estamos probando con el 1, así hasta el 20, y estamos probando la letra A en cada una de las posiciones. Y fíjense que acá tenemos el tamaño de la respuesta. Eh, Fíjense que en todos estos casos, que lo normal sería que la mayoría de los casos sean casos donde no dimos con el carácter correcto, en este caso es 11.447. Y en alguno que otro es 11.508. Esto es porque estas respuestas de acá tienen el mensaje de welcome back y son un poquito más pesadas por eso. Ahora, nosotros podemos eh, armar la contraseña. Vamos a ordenar por length y acá tenemos eh, los caracteres de la contraseña que vamos a armar. Tenemos en la primera posición la letra es T, en la segunda 6, tercera L, T, W, G, esto lo voy a adelantar. Bien, vamos a ver si estos son 20 caracteres o si me olvidé alguno. Eh, Justo 20 caracteres. Vamos a probar de loguearnos con este usuario administrator y esta contraseña. Bien, tenemos la contraseña del administrador. Esto es lo que hay que hacer en inyecciones a ciegas.
usar las dos variantes, siempre vamos a tener dos variantes de respuesta, en este caso era con un welcome back o sin un welcome back. Tenemos que usar eso e ir consultándole a la base de datos de a un carácter a la vez para poder extraer información. Bueno, lo siguiente es inyecciones de SQLs, también son a ciegas, basadas en errores. En este caso se trata de poder disparar algún error en la base de datos que nos revele algo de información de la base de datos o incluso poder hacer consultas y filtrar información. Voy a traducir esto y vamos directo al lab, pero es más o menos lo mismo, solamente que vamos a disparar errores. Dice, las inyecciones SQL basadas en errores se refiere a casos donde sos capaz de ver los mensajes de error y extraer o inferir información sensible de la base de datos, incluso en contextos a ciegas. Las posibilidades dependen de la configuración de la base de datos y los tipos de errores que puedas disparar. Esto es porque si una base de datos está bien configurada, cuando hay un error debería simplemente decir internal server error, alguna cosa así, y no mostrar mucha información más, pero vamos a ver que en algunos casos se nos muestra parte de la consulta que disparó el error y vamos a tener más contexto de dónde estamos en nuestro punto de inyección y todo esto. Quizás puedas inducir que la aplicación devuelva algún error específico basado en los resultados de una expresión booleana, que ahora vamos a ver cómo se hace en el lab. También puedes explotar esto de la misma manera que las respuestas condicionales que vimos en la sección previa. Para más información, bueno, mirar Exploiting Blind SQL Injection es lo que estábamos viendo eh, recién. Es otra sección, pero es prácticamente lo mismo. Eh, y que también podemos disparar errores de mensajes de errores que nos muestren los datos retornados por la query. Por más que era originalmente una query que su resultado no formaba parte de la respuesta HTTP, lo que podemos hacer es, mediante traer los datos y luego traer los datos, disparar un error, podríamos terminar viéndolos y convertir una inyección a ciegas en una inyección que no es a ciegas. Depende de qué tan verbosos sean los mensajes de error. Bueno, explotando una inyección a ciegas mediante el disparo de errores condicionales. Algunas aplicaciones llevan a cabo queries de SQL, pero su comportamiento no cambia. Eh, o sea, imagínense que nosotros estamos inyectando cosas, pero la respuesta es siempre la misma. Ni siquiera tenemos el mensaje de welcome back o no lo tenemos. No vamos a ver nada. Eh, entonces las técnicas que estábamos viendo no nos van a servir, pero de igual forma tenemos una alternativa que es disparando errores. Vamos a ver algún ejemplo. Eh, con esta sintaxis de acá, uno puede hablar de condicionales en la consulta de SQL. Uno pone case y seguido de la palabra when y acá pone un caso, ¿no? Y si el caso se evalúa verdadero, se intenta evaluar lo que pusimos después del then. En el caso contrario, va la palabra else y lo que se evalúa es esto. Lo que está sucediendo acá es, bueno, tenemos la cookie, la comilla simple para empezar a inyectar sintaxis de SQL y tenemos una expresión falsa acá. En el caso de la expresión falsa, lo que se va a hacer es seleccionar A y lo que va a quedar de todo eso entre paréntesis es la letra A. Vamos a estar comparando A contra A y en este caso no estaríamos disparando ningún error. Ahora, si nosotros en estos paréntesis acá, que es donde empezaríamos a consultar eh, el, el statement del substring, si esto se llegase a evaluar como verdadero,
lo que estaría intentando hacer el motor de SQL es hacer una división por cero. Y como no podemos dividir por cero, nos tiraría un error de división por cero. Entonces, si nosotros logramos inyectar esto, podemos usar este espacio de acá, estos paréntesis de acá, como para empezar a hacer esas preguntas a la base de datos. Fíjense cómo queda acá. Tenemos select case when, y acá tenemos username igual administrator, y que el primer carácter sea mayor que m. Si eso es verdadero, vamos a intentar dividir por cero. Y ahí vamos a ver un 500. En el caso contrario, eh, traemos la letra A, comparamos A con A y no disparamos ningún error. Eh, Vamos a hacer el lab de esto. Blind SQL injection. Bien. En este caso, estaba leyendo, el punto de inyección sigue siendo la cookie, pero no vemos el mensaje de welcome back. Por más que yo visite y todo esto, es lo que estábamos hablando hasta recién. Así que voy a agarrar la query, la request en cuestión y la vamos a mandar al repeater y vamos a seguir inyectando acá. Fíjense que yo lo mando y no se dispara ningún tipo de error. Voy a poner la comilla acá y fíjense que acá ya tenemos un error. ¿Por qué? Porque nosotros delimitamos el string acá. Acá uno normalmente pondría sintaxis SQL y lo que está pasando en el server es que me concatena en otra comilla, termino con un string no terminado y bueno, es un error. Eh, lo que podemos hacer es, a ver, voy a poner dos comillas, ahí ya deja de tirar error. Podemos concatenar acá, abro una subquery y vamos a seleccionar vacío. Quiero ver si esto es sintaxis válida o me va a seguir tirando error. Em, Bien, nos tira error al intentar seleccionar algo vacío. Eh, si recuerdan del primer encuentro, hay un motor de base de datos que no te permite hacer selects sin especificar una tabla. Siempre tiene que tener un from en el select y ese motor es Oracle. Entonces, si yo hago un select from dual, esto es sintaxis válida. Y acá lo único que estamos haciendo en realidad es hacer lo que hacía la consulta originalmente y concatenándolo con un par de strings vacíos y seleccionando otro string vacío. No más que eso. Pero sabemos que es sintaxis válida porque existe una tabla llamada dual. Si yo acá pongo el nombre de una tabla que no exista, me va a tirar errores. Pero ya sabemos que estamos lidiando con una base de datos de Oracle y eh, SQL cheat sheet. Este recurso siempre ténganlo a mano. Acá podemos copiarnos el payload que queremos usar. Em, Porque la sintaxis suele ser ligeramente distinto. Por ejemplo, en este caso, en vez de hacer una división por cero a secas, lo envolvemos en una función que lo castea a caracteres y em, nada. Vamos a
copiar esto y reemplazarlo en la subquery esta. Y acá podemos inyectar lo que queramos. Em, Bien, acá vamos a dejar esto así. em, y fíjense que como lo que yo voy a seleccionar acá es directamente, no tiene ningún where, directamente me va a arrojar resultados y uno igual a uno va a evaluar a verdadero y va a intentar hacer esta operación y va a fallar. Si yo acá pongo un statement que sea falso, no falla, no tira el 500. eh, pero lo que vamos a hacer acá es, en vez de seleccionar from dual, vamos a seleccionar from users, donde voy a poner la sintaxis en mayúsculas así es más fácil de leer, donde username sea igual a administrator. En el caso de que esto arroje resultados, se va a intentar evaluar, se va a evaluar 1 igual a 1 y se va a hacer la división por 0. Entonces, yo sé que existe un usuario llamado administrator, porque me está tirando un 500. Si yo pongo un usuario inválido, me devuelve un 200. Si yo pongo administrator, me devuelve, pasa todo lo que estuvimos hablando. Y acá puedo poner un AND y referirme a hacer consultas sobre la contraseña de este mismo usuario. Me estoy fijando en lo que tengo anotado porque, si mal no recuerdo, en Oracle en vez de substring es substr, pero lo que vamos a hacer acá es password, primer carácter, y vamos a hacer la pregunta de si es mayor que m. En el caso de que sea mayor que m, nos debería arrojar un 500. En el caso de que sea menor, nos debería devolver lo otro. Bien. Sabemos que el primer carácter está entre la A y la M. Vamos a probar con una F. ¿Es mayor que F? Es mayor que F. ¿Es mayor que H? Es mayor que H. Eh, Vamos a cambiar esto por un igual y vamos a empezar a probar. Dijimos H no es H. Y J, bien, el primer carácter es J. Ya sabemos que esto mismo lo podemos mandar a intruder y en intruder eh, reemplazar lo que tenemos que reemplazar y lanzar el ataque. Sería siempre los caracteres y la posición. No consultamos por el length de la contraseña, pero yo sé que es 20. Em, Vamos a, en esta posición, cargar los números del 1 al 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y en la segunda posición, de la A a la Z, y del 0 al 9. Y lanzamos el ataque. Fíjense que vamos a tener algunos que son un 200 y algunos que son un 500, el estado del error. Y cuando es 500 significa que dimos en el clavo y tenemos el carácter que va. Voy a filtrar para solamente ver los 500. Bien. Y ahora lo puedo ordenar de esta manera. Eh, Odio que me lo ordene así y no como uno esperaría, ¿no?
Vamos a escribir la contraseña de este otro. Bueno, el primer carácter J, segundo U, tercero D, A, E, T, 6, 6, 7, N, G, D, P, 5, 6, B, 1, M, O, H, D. Voy a fijar que me traje 20 caracteres. Este es, y vamos a probar con Administrator y la password que nos copiamos. Bien, nos logueamos y perfecto. Triggereando errores, fuimos extrayendo la información que queríamos extraer. Eh, bien. También podemos extraer eh, información con los mensajes de error si es que el web server nos muestra. A veces cuando uno pone la comilla o lo que fuese, esto es lo que les mencionaba antes. Si uno pone la comilla y luego pone otra, y eso se concatena con la comilla de la consulta original, nos termina diciendo que tenemos un string sin terminar en la posición tal, y acá vemos parte de la consulta. Eh, Nosotros a veces podemos usar estos mensajes de error como para ir extrayendo eh, datos. Em, uno de, una funcionalidad bastante útil para eso es la función cast. ¿Cómo funciona cast? Cast es para agarrar un tipo de dato y convertirlo a otro. Por ejemplo, eh, si yo tuviese un 1 envuelto entre comillas, es un string, porque está envuelto entre comillas. Y yo podría convertirlo de esta forma a un entero, y esto haría que fuese tratado como un 1, sin comillas, como para realizar operaciones matemáticas y ese tipo de cosas. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que nos sirve a nosotros como atacantes esta función? Si nosotros intentamos convertir de un tipo de dato a otro que no es compatible, como por ejemplo de un string que sea example data a entero, nos va a decir, no puedo convertir este texto en entero. Y en ese momento nos va a revelar el texto que estamos intentando convertir. Entonces nosotros acá podríamos seleccionar la contraseña del usuario y decirle convertímela a número. Nosotros sabemos que no se puede convertir a número, pero vamos a causar un error y si estamos viendo errores, eh, vamos a exfiltrar la contraseña básicamente, vamos a lograr ver lo que queríamos ver. Eh, Vamos a hacer este lab. Dice, este lab contiene una inyección de SQL, la aplicación usa la cookie de tracking para Analytics y realiza una consulta de SQL que contiene el valor enviado en la cookie. La base de datos contiene una tabla llamada usuarios con columnas username y password. Para resolver este laboratorio hay que encontrar una forma de liquear la contraseña. Bien, y ya sabemos que es con lo que vimos en el último lab. Eh, vamos a, Voy a volver a mandar la query y voy a agarrar esto, proxy, a ver cómo estamos de duración. Bien, creo que en 15-20 minutos llegamos. Bien, esta es la request que vamos a reproducir eh, y vamos a cortar el string. Em, Vamos a ver si esto devuelve algún tipo de error. Y fíjense que acá está entre comillas mal configurado. No nos dice
internal error y nada más, sino que nos cuenta del error, nos dice, mira, tenés un string literal iniciado en una posición que, bueno, no sé, detalles del error, no nos importa. Eh, lo que nos sirve acá es que podemos ver pedazos de la query. Fíjense que la consulta era traerse todos los campos de tracking donde el ID sea igual a, y acá nosotros cortamos la query. Eh, si nosotros ponemos el delimitador de comentarios, ¿qué va a pasar? Se ve que acá la query continuaba y, y quedó en un estado inválido, porque como que abrimos un string y nunca lo cerramos. Pero si yo lo mando así, posiblemente, ¿ven? Ya no vemos más el error. Entonces nosotros, la consulta cómo quedó. Select asterisco from el nombre de la tabla, donde esto, donde la dice igual a esto, y había un poco más de texto, lo cortamos. Ya está fuera de juego, no nos va a molestar. Acá entonces podemos poner and, y acá puedo poner una consulta, un statement. Ya no importa si es verdadero o falso, porque como no devuelve ni siquiera el mensaje de welcome back ni nada, si tuviese el mensaje de welcome back, en este caso devolvería el welcome back, en este otro no devolvería el welcome back, pero nada, detalles del primer lado. Lo que sí podemos hacer acá es triggerear errores, hacer consultas y triggerear errores. Vamos a usar la función esa que vimos en la diapositiva recién. La función se llama cast y necesita eh, un valor, en este caso vamos a hacer una subquery que haga un select 1 como entero. Esto creo que no debería arrojar error. Sí, arrojó. Eh, ¿Por qué? Porque nos dice que el AND debería ser de tipo booleano y nosotros pasamos un entero. Claro, esto terminó quedando como AND 1 y no estamos comparando contra nada, así que para que esto sea una sintaxis válida, ponemos 1 igual y el resultado de esto. Ahí nos queda y 1 igual a 1. Eh, pero poner and 1 a secas, o sea, esto de recién era lo mismo que poner esto y es inválido. Pero si nosotros ponemos and 1 igual y el resultado de esto, ahí nos queda y 1 igual a 1. Bien, ahí no vemos el error. Eh, bien, ¿qué podemos hacer ahora? Cambiamos el 1 por, qué sé yo, una letra. Select A. Y nos va a decir que no podemos convertir un entero a A. Bien, fíjense que cualquier cosa que pasemos acá se va a quejar, mientras sea de tipo de texto, se va a quejar de que no lo puede convertir a entero. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a seleccionar username from users. Esto, el primer usuario que maché lo va a intentar convertir y nos va a tirar el error. Em, Bien, ¿qué pasa? No estamos viendo el mensaje de error entero porque tenemos una limitación de caracteres, así que toda esta parte de acá la vamos a quitar, así dejamos de ver este pedazo de error y tenemos más lugar para ver lo otro. Eh, Bien, nos dice que la query arrojó más de un resultado. Bueno, podemos poner limit 1 y en este caso nos traería un solo usuario y estaríamos trayéndonos su username e intentar convertirlo a string. Fíjense que el primer usuario de la base de datos es el administrator y lo estamos intentando convertir a string. Ahora, si yo cambio esto por password, tenemos acá la contraseña del administrador que nos dice que no la puede convertir a texto. Está bien, nuestra intención nunca fue convertirla, perdón, a número, pero fue verla a través del mensaje de error. Y
lo logramos, pudimos usar el error para ingresar como el usuario administrador. Bien, tenemos otra variante más con condicionales. Esta es la más tediosa de todo y capaz que el lab no lo haga, porque lleva tiempo y no quiero que me quede muy largo esto. ¿De qué se trata esto? Muy parecido a lo de disparar una división por cero y ver que tira un error. Bueno, esto se trata de condicionalmente hacer que la base de datos ejecute una función de espera. Miren, lo voy a mostrar acá. Si yo acá hago select, qué sé yo, username from users, donde roles es igual a admin. Y voy a hacer case when 1 igual a 1, tip 5, else sleep 0. Perdón, esto es pg sleep porque son pobres. End. When, then. En realidad esto no lo necesito para lo que quiero mostrar. Select. Bueno, a ver si sintaxis válida. Bien. Fíjense que esto está tardando. ¿Por qué está tardando? Si en realidad no estoy seleccionando nada. Es por la función de sleep, que lo que hace es literalmente dormirla un rato, esperar 5 segundos y lo que podemos hacer es de nuevo con cuestiones condicionales llamarla o no llamarla. Por ejemplo, yo le paso un statement que es falso, va a llamar a sleep 0. Ahora, si yo le paso un statement que es verdadero, va a llamar a sleep 5 y durante 5 segundos va a tardar. Entonces, ¿por qué no quiero hacer el lab de esto? Eh, Porque hay que disparar por cada uno de los 20 caracteres una consulta que tarde 10 segundos en resolverse. Es usar el intruder de nuevo, eh, pero vamos a tener que esperar 10 segundos por cada uno de los caracteres válidos. Y encima, ¿qué pasa? Uno tiene que poner un número lo suficientemente alto como para que quede claro que el servidor tardó en respondernos porque se ejecutó nuestro sleep. Si yo pongo un sleep de 2 segundos, yo realmente no sé si actuó mi sleep de 2 segundos o si tuvo un microcorte, tuvo un pequeño lag en la conexión. Entonces uno tiene que poner números exagerados y tiene que no lanzar muchas requests en simultáneo porque eso también podría causar que el servidor tarde en responderte. Eh, entonces es de a uno a la vez y poner números lo suficientemente altos como para darte cuenta de eso. Y nada, es un poco tedioso. Y es más de lo mismo. Eh, yo lo que les aconsejo es que si detectan este tipo de inyección, es que directamente recaigan en SQL Map o alguna herramienta que agilice un poco el proceso. Este me lo voy a saltar. Bien. Y hasta acá las vulnerabilidades de inyección de SQL a ciegas. Nos quedó justo de un poquito menos que una hora. Lo que queda acá es breve y para esto sí o sí van a necesitar el Burp Suite Pro porque los labs solamente te dejan usar el Collaborator para estos ejercicios que se vienen. ¿De qué se trata esto? Em, Esto otro es inyecciones, también son a ciegas, eh, pero son consideradas out of band. ¿A qué se refiere esto? Cuando, en todos los casos anteriores, cuando nosotros mandábamos la request al servidor, nuestra consulta era procesada en el momento y se nos mandaba la respuesta del servidor
con la consulta ya ejecutada. Lo que quiere decir que si nuestra consulta disparaba un error, el error lo íbamos a ver dentro de la respuesta. Eh, o si disparaba un timeout, un delay, lo íbamos a ver dentro de la respuesta. Pero a veces las aplicaciones web no hacen las cosas de forma síncrona. Por ejemplo, si yo tengo un servicio que, que es de Analytics y simplemente quiero registrar que, que un usuario visitó tal artículo para después mostrarle recomendados, capaz que yo en vez de escribir a la base de datos, pongo esa consulta en una cola de mensajes como RabbitMQ, Kafka o otras tecnologías. Y lo que sucede es que se da el ciclo de respuesta, perdón, request y response, y más tarde se ejecuta tu consulta. Entonces, capaz que vos tenés una inyección de SQL, pero no te das cuenta porque se ejecuta por fuera del ciclo de request y response. Vos mandás la request, tu consulta queda en cola para ser trabajada más tarde, se te da una respuesta y vos no te enterás qué pasó ahí. Pero em, esto es lo más a ciegas que existe, porque ya no vas a ver lo que se devuelve en la response nunca. Pero de igual manera, podés hacer que cuando esa request se procesa más tarde, te llegue información de- que puedas recuperar información, digamos. Dice, una aplicación eh, podría utilizar las mismas queries de SQL que en los ejemplos previos, pero de forma asíncrona. La aplicación continúa procesando la request del usuario en el thread original y usa otro thread para ejecutar la consulta de SQL. Eso también, por ahí no hace falta que sea una cola de tareas como el ejemplo que di, sino que son dos threads distintos y nunca vas a ver el resultado de la query y el error ni siquiera se produce en el mismo thread, así que estás un poco complicado. Em, la query sigue siendo vulnerable a inyección, pero ninguna de las técnicas descritas hasta ahora va a funcionar. La respuesta no depende, em, la, la respuesta de la aplicación no depende de la query devolviendo ningún tipo de data, ni ningún error en la base de datos ocurriendo, ni siquiera del tiempo que demora en ejecutarse la query. En esta situación, em, es posible explotar la inyección a ciegas disparando una petición de red fuera de banda, se llama esto. Que sería esto que digo fuera del ciclo de request y response que tenés vos con el servidor web. Em, bueno, y que esto lo podemos hacer para filtrar datos. Lo que vamos a hacer es lograr que la base de datos dispare una request de DNS como para resolver un nombre de dominio que nosotros controlemos y eh, como subdominio va a tener partes de información que querramos sacar de la base de datos. Ahora vamos a ver cómo luce eso. Bien. En este caso nos da un ejemplo de una funcionalidad de Microsoft SQL Server que dispararía un DNS lookup, o sea, una resolución de DNS. Eh, si nosotros inyectamos sobre un servidor de Microsoft SQL, eh, al disparar esto, veríamos una request en nuestro Burp Collaborator o si usan interact.sh, también sirve para explotar cosas en el mundo real, pero no para estos labs porque estos solamente permiten em, hacer DNS lookups a esta dirección, burpcollaborator.net. Vamos a ver qué onda eso. Bien, acá tenemos el machete de todas las formas en las que podemos disparar un DNS lookup. Vamos a lanzar el lab y vamos a probar con los distintos motores de base de datos a ver con cuál logramos.
que nos llegue un hit al collaborator. Y ahora les muestro el collaborator de Burp. Esto funciona así. Te vas a Collaborator, esto es solo del Burp Pro, y le das a Copy to Clipboard. Si yo esto lo visito, me va a llegar acá que se hizo una resolución de DNS y una petición de PHP, de HTTP. Resolución de DNS y HTTP. En el caso de la base de datos, no nos va a hacer una request HTTP, pero sí va a hacer una resolución de nombre de dominio y lo vamos a ver acá. Yo acá, como subdominio, puedo poner cualquier cosa y acá lo voy a ver. Fíjense que dice cualquier cosa, punto y el nombre del dominio. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es em, recuperar datos de la base de datos, guardarlos en una variable de SQL y concatenarlos con el nombre del dominio y ejecutar una de estas funcionalidades que disparan un DNS lookup. Voy a abrir otra instancia del collaborator, voy a cerrar este, tuki, copy to clipboard y bueno, cierro esto. Bien, blind SQL injection con out of band interaction. Vengo acá, agarro esta request y la vamos a repetir. Bien, vamos a probar con el primero eh, de las opciones que tenemos. Vamos a probar con Oracle. Y en este caso vamos a poner la comilla y vamos a hacer fíjense que esto es un select, así que vamos a hacer un union, como en la primera clase encuentro, union select, y acá tenemos exact value. ¿Qué hace esta función? No hace falta saberlo, pero fíjense que acá usa XML. Justo el de Oracle usa XML, es como una especie de vulnerabilidad de XXE, pero en los otros no tiene nada que ver con XXE, es simplemente una funcionalidad que es vulnerable en cuestión de disparar un DNS lookup. Y acá nos dice que reemplacemos esta URL por lo que tenemos en el Burp Collaborator. Vamos a hacer eso. Todo esto lo reemplazamos por la URL que nos corresponde. Fíjense que acá la sintaxis es inválida, vamos a escapar algunos caracteres, voy a tocar control U para hacer URL encoding de todo esto y voy a poner el delimitador de comentario para que si quedaba alguna parte de query que sea ignorada. Bien, fíjense que devolvió un 200 y no pasó nada. Pero yo ahora me voy a ir al collaborator y le voy a dar a pull now. Y fíjense que me llegaron peticiones de resolución de DNS eh, de algún lado, ¿no? Y acá vemos el source IP address que, bueno, es del lab, digamos. Y vemos el mensaje de que resolvimos el lab y en este caso no exfiltramos nada de información, pero sabemos que es vulnerable porque nos hizo el DNS lookup. La segunda parte, en el lab que viene ahora, es antes de poner la URL acá, vamos a abrir un string donde lo vamos a concatenar con los resultados de alguna consulta. Fíjense lo que hace acá. Declara una variable, este es el tipo de la variable, que es texto de hasta 1024 de tamaño, y le setea el valor a lo que devuelva esta consulta. Acá se abre la subquery esta, select password from users, donde el username sea igual a administrator. Luego de eso, es lo que vimos en una de las diapositivas anteriores. Luego de eso,
se ejecuta esta función, que esto es para el caso de Microsoft SQL, y fíjense que se concatena el valor de P con la URL del Burp Collaborator. Y esto es lo que nos terminaría llegando al Collaborator. Eh, Vamos a hacer el lab de eso. Access the lab. Este va a seguir siendo de Oracle, no va a cambiar el tipo. Y lo que tenemos que hacer es básicamente muy parecido a lo que tenemos acá. Eh, Voy a repetir esta. Cambio el hostname. Bien. Vamos a copiar esto tal cual. A ver si sigue funcionando. Uf, voy a repetir esto. Me parece que agarré la equivocada. Ahí está. Bien. Voy a seguir usando la misma instancia. Voy a mandar esto. Voy a ver si me hace el DNS lookup. Me lo hizo. De hecho, me hizo una petición HTTP. No estaba esperando que haga eso. Pero me da igual. Nos vamos a ir al cheat sheet. Y este dice DNS lookup. Nada más. Es para testear si es vulnerable o no a este tipo de ataque out of band. Y este es DNS lookup con data exfiltration. Seguimos lidiando con una base de datos Oracle y lo que vamos a hacer es reemplazar la query que teníamos acá, que nos hace un simple DNS lookup, por esta que, fíjense que hay dos partes a reemplazar. Esta es la query del select, que se lo concatena o sea, el resultado de esto se concatena a tu dirección del collaborator. Esto lo vamos a reemplazar ahora. Y lo que tenemos que hacer acá es pensar en una consulta de SQL que nos devuelva la contraseña del usuario administrator. Eh, Va a ser igual al resto de las consultas de ese tipo que estuvimos haciendo. Select password from users where username igual administrator. Y de nuevo vamos a escapar los caracteres para no tener problemas con los caracteres especiales. Le voy a dar a send y vamos a ver qué pasa, si es correcto. Tenemos un 200, no hubo ningún error. Voy a dar a pull now. Fíjense que nos llegó un DNS lookup y tenemos la dirección del collaborator, nuestra instancia, y acá tenemos un subdominio que casualmente debe tener 20 caracteres y debe ser la contraseña del administrator. Administrator, pego esto y exfiltramos la contraseña haciendo que la base de datos nos haga una petición a nosotros. Perfecto. Creo que esos son todos los labs. Las diapositivas que quedan son de que, bueno, existen inyecciones de SQL en distintos contextos. Lo que explotamos hasta ahora, el parámetro era onQueryParam. También se lo van a encontrar como JSONs en una API REST. Y también se lo pueden encontrar en una API que use XML. Eh, bueno, este lab tampoco lo voy a hacer. Es básicamente usar encoding en el contexto donde se encuentre con una API que use XML. Eh, para probar en estos casos si tienen inyección de SQL o no, como para empezar a ver si vale la pena hacer esto o no, el consejo que da acá es, imagínense que ustedes
acaban de probar con un Store ID que era 2. Si ustedes ponen uno más uno y siguen viendo los detalles de ese Store ID, significa que la em, operación matemática, la expresión aritmética que ustedes mandaron, se está ejecutando. Eso es una señal de que hay posibilidad de inyección. Eh, y bueno, pueden, en ese caso necesitan escapar algunos caracteres encodear algunos caracteres de XML para que poder explotar esa API, ¿no? Eh, y también saber que existen, esto no tiene ningún lab, pero saber que existen inyecciones de SQL de segundo orden. Esta frase de second order de cualquier tipo de inyección lo van a haber seguido y es básicamente eh, pensar no solo en lo que le estás haciendo a la aplicación esta, sino que quizás estamos atacando a un e-commerce y el e-commerce no es vulnerable a la inyección de SQL. Sin embargo, todas las consultas que fueron realizadas a la base de datos o los datos que vos ingresaste, capaz que se usan en una aplicación interna o capaz que una vez al mes se procesan esos registros y capaz que en ese momento sí, al traerse tu query o tus parámetros, capaz que en ese momento sí logras una inyección de SQL y que nada, también hay que estar atento a ese tipo de cosas. Bueno, ¿y cómo prevenir las inyecciones de SQL? Es con prepare statements. Si uno quiere tomar input del usuario y hacerlo parte de la query, uno no debería hacerlo así. Eh, tipo, cierro la comilla y lo concateno y listo. Porque en ese caso no se van a sanitizar los inputs del usuario. Van a ser tratados como sintaxis SQL y pueden pasar cosas que no queremos. Sin embargo, si uno usa estos placeholders em, y luego reemplaza, ya al reemplazar, cualquier tipo de carácter malicioso se escapa. Em, si el input del usuario contenía una comilla, acá, en este primer caso, la comilla va a quedar como comilla y nos va a inyectar sintaxis SQL. En este caso, no, la comilla sería escapada. Esto es lo que se conoce como un prepare statement. Em, Nada, a tener en cuenta. Y ese es el fin de bueno, usar queries parametrizadas o prepare statement. Todo lo mismo. Llegamos al final. Espero que no haya quedado tan largo. Em, sí, definitivamente quedó de más o menos la mitad de lo que quedaron las otras dos clases. La realidad es que cuando uno explota SQL Injection, las cosas no salen a la primera. Esta vez fue más rápido porque hice los labs y porque me di cuenta de no hacer algunos como el de Time-Based SQL Injection. Em, pero nada, yo para que no se desanimen cuando alguno de estos labs les lleve mucho tiempo, a mí también me llevó mucho tiempo, pero no era viable usarlo para el video, por eso lo estoy haciendo en esta segunda instancia. Y no duden de usar SQL Map si quieren explotar algo relacionado a SQL. Eh, bueno, espero que les haya servido y ya los próximos labs no tienen tantas diapositivas como este. Deberíamos de poder hacerlos más rápidos, más digeribles. Pero nada, gracias gente. Abrazo.